Muchísimas gracias al capítulo Dama Uruguay Montevideo. Me da muchísimo gusto poder participar el día de hoy en este evento. Muchas felicidades a todo el equipo. Sé perfectamente todo lo que implica organizar este tipo de eventos. Así es que pues reconozcándole también a todo el equipo esta gran labor de difusión que están haciendo. Bueno, mi objetivo el día de hoy en estos siguientes minutos es poder compartir con ustedes un tema que me apasiona muchísimo, que es el tema de estrategias de datos. Empiezo por presentarme, si esto me ayuda. Esto, ahí está. Muy brevemente, pero a mí me respaldan 32 años en el sector financiero. Tuve la oportunidad de dedicar todo ese tiempo a una sola organización que al mismo tiempo fue diversa. Empecé trabajando en el Banco Líder en México, que después se convirtió en parte de una corporación presente en más de 100 países en aquel momento, Citigroup, que me dio la gran oportunidad cuando llegó la crisis financiera del 2008 de poder crear la primera oficina de gobierno de datos, después de haber venido de una trayectoria como arquitecto empresarial, y eso me dio la posibilidad, uno, de entender qué es el gobierno de datos en sus primeras modalidades y los retos que significaba, y volverme especialista en temas de gestión de metadatos y gestión de calidad de datos. Pero fue cuando adopté ese reto de crear la primera oficina de gobierno de datos, que no tengo yo ninguna idea de qué era. Ahí fue cuando, en aras de educarme, asisto por primera vez al Enterprise Data World, que es el evento más grande que hay en gestión de datos en el mundo, y que pues me dio la oportunidad de conocer qué es DANA Internacional, este organismo sin fines de lucro que ustedes ya conocen, que promueve las mejores prácticas de gestión de datos. De ahí vi yo que empezó mi adicción con DANA Internacional. Unos años después tuve la fortuna de crear, junto con otros colegas, el capítulo en México, el cual presidí por 3 años antes de convertirme en coordinadora regional para Latinoamérica, y de esa manera ver cómo surgían nuevos capítulos en la región, y coordinamos la traducción de nuestra guía del Data Management Body of Knowledge al español. Después de eso me convierto en titular del foro que alberga todos los capítulos de todo el mundo, y hoy día soy encargada de los servicios a capítulos de todo el mundo. Tenemos 63 capítulos en activo alrededor del mundo, uno de los más recientes creados en Ucrania, lo cual me llena de mucho orgullo por todo lo que significa, que ustedes pueden imaginarse. Y bueno, pues hace 6 años ya tomé la determinación de retirarme de la vida corporativa y de emprender en una aventura como consultora independiente y como entrenador de temas de gestión de datos. Pero curiosamente, uno de los primeros proyectos en donde me vi involucrada hablaba o implicaba ayudar a una organización a definir una estrategia de datos. De esa manera ya no tenía claro cómo hacer una estrategia de datos, así es que me puse a investigar qué había en la literatura y no encontré pues lo que yo buscaba. Así es que diseñé un método para definir la estrategia de datos, que es el que les quiero platicar el día de hoy, que está descrito a detalle en el libro que publiqué hace un año ya, Data Strategies for Data Governance, que el día de hoy está disponible también en español. Pero dirán ustedes, ¿por qué si el inglés no es mi idioma fundamental? ¿Por qué lo escribo primero en inglés? Y bueno, pues aquí les va la historia. Realmente este libro obedece a un caso muy fortuito. Después de la pandemia,
en el primer evento que se organiza en presencia en sitio como el que ustedes están teniendo el día de hoy, pues tuve la oportunidad de compartir el almuerzo con Danette McGilvray, de reencontrarme con ella y con muchos otros colegas, y ella estaba recolectando firmas en su libro. Y me llamó mucho la atención y dije, algún día yo voy a escribir un libro y espero verme igual que tú recolectando firmas de los amigos en mi libro. A los 10 minutos estaba junto a mí y me estaba dando pues, todas las recomendaciones de cómo hacer este proyecto que vio la luz y sigue el año pasado, gracias también a Steve Hoverman, que me impulsó y que dio todo su pragmatismo para que esto fuera una realidad. Y a partir de que surgió el libro el año pasado, pues empezó la gira en distintos lugares. Y yo os explicaba por qué primero lo hice en inglés, pues porque quería rebotar mis ideas con distintos líderes de opinión que gracias a mi colaboración con Dana Internacional en todos estos años he tenido la gran fortuna de conocer, y no solo eso, sino de apreciarme hoy con su amistad. Y bueno, pues en el libro incorporo entrevistas con Bill Inman, con Tom German, con Melanie Netta, con James Price y por supuesto con Danette McGilvray, todos ellos grandes referentes que seguramente ustedes ya tendrán ubicados y ya los estarán siguiendo. Y bueno, pues para celebrar el primer aniversario de mi libro, pues que sacamos la versión en español. Y bueno, este libro le gusta viajar por todos lados y desde septiembre del año pasado que lo sacamos a la luz, tuve la gran fortuna de presentarlo en un foro en China, organizado por el capítulo que tenemos en China, en Shanghai. Y una pregunta bien interesante que me hacía alguien de la audiencia antes de que empezara ya a platicar fue, Mariano, pero ¿cómo es que podemos hacer que la estrategia de datos se convierta en un verbo, sea un verbo? Y dije, fabulosa pregunta, con el método PAC que te voy a presentar. Así es que yo espero que al final de estos minutos ustedes también digan, claro, vamos a hacer de la estrategia un verbo. Y bueno, pues mi recorrido ha seguido por distintos lugares, distintos países, con universidades, con estudiantes que están terminando su formación universitaria para difundir este mensaje que a mí me parece muy relevante y espero que ustedes lo compartan, que logre con estos minutos dejarles una semilla de inquietud y de interés por profundizar en estos temas de estrategia de datos. Bueno, pues mi intención es poderles transmitir justamente cuál es el valor de una estrategia de datos, el poder de un canvas y verlo a grosso modo el método PAC de estrategia de datos. Realmente hemos pasado los últimos años por distintos temas que han captado nuestra atención, ¿cierto? Primero que si el lago de datos, luego que si vámonos a la nube. Y hoy día, por supuesto, que el tema que nos ocupa, una inteligencia artificial. Y ya desde el año pasado, McKinsey decía, el 56% de las organizaciones que estaban contactando ya estaban empezando a utilizar herramientas de inteligencia artificial en la analítica. Desde el 2017, Accenture predecía que para el 2035 aquellas empresas que utilizaran inteligencia artificial para la analítica iban a incrementar su rentabilidad en 38%. Sin embargo, para que esa promesa se convierta en realidad, hay varios obstáculos, no todo es sencillo. Y de los principales obstáculos está la calidad de los datos, la pobre calidad de los datos, el tema de privacidad, de ética en el manejo de los datos, el tema de seguridad, y todo ello tiene que ver, desde luego ya lo reconocen, de la gestión de datos. Gestión de datos que tenemos que poder dirigir de alguna manera.
Me gustan mucho los estudios que hacen alrededor de datos BARC, esta organización europea que es Business Application Research Center, que lo encontré en un estudio donde analizan la razón de por qué existen tantos silos de información. Y la realidad es que, bueno, son diversas las causas, pero la que más llamó mi atención fue la carencia de estrategia de datos. Esta misma organización, reconocí eso, hace otro estudio donde busca también identificar los obstáculos para desarrollar una cultura de datos. Hemos oído en los últimos años también el interés de convertirse en data-driven organizations. O data literacy, ya queremos educarnos sobre temas de datos. Bueno, pues lo que descubren es que justamente, otra vez, uno de los fundamentales obstáculos para desarrollar una verdadera y adecuada cultura de datos es la carencia de una estrategia de datos. Tan así que este organismo define un marco de referencia en donde la estrategia de datos es un pilar para desarrollar una adecuada cultura de datos. ¿Qué pasa si no tenemos una adecuada estrategia de datos? ¿Qué es una adecuada estrategia de datos? Porque muchas organizaciones con las que tengo contacto me dicen, claro que tengo una estrategia de datos, Marilu, aquí está, y cuando logra verla, suelen ser diagramas arquitectónicos, documentos tecnológicos que nos dicen cómo se van a migrar a la nueva tecnología, ya sea para el lago de datos, para migrarse a la nube, y hoy día para adoptar las herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, el gran impacto de no tener una buena estrategia de datos es invertir excesivamente en plataformas tecnológicas que no es que sean malas, por supuesto. Lo que ocurre es que si no tenemos claro cuál es el problema que queremos resolver, poco valor le vamos a poder sacar a esas plataformas tecnológicas y por supuesto poco valor vamos a poder obtener de nuestros datos. Todas las prácticas de gestión de datos sin una estrategia se ven desarticuladas, se vuelven silos funcionales. No solo tenemos silos de datos y de información, sino también de funciones de la gestión de datos. Y todo esto se ve algo muy costoso, que lo primero que se gusta recordar cuando tenemos que reducir el costo operativo en una organización, que son las organizaciones que no comprendemos qué hacen, como la de gobierno de datos, y son aquellas que empiezan a eliminarse en muchas organizaciones. Bueno, para entender estrategia de datos hay muchas definiciones. Y obviamente no pretendo creer sacar las múltiples definiciones de estrategia de datos, sino que a la que llegué después de estudiar mucho sobre lo que se había vertido en estrategia de datos. Y empiezo por decirles que para mí estrategia de datos no está en lo singular, sino lo plural. No es un concepto singular, sino plural. Por tanto, yo hablo de que las estrategias de datos son la guía de más alto nivel en una organización para asignar los recursos de manera inteligente, recursos que siempre son limitados, a fin de trabajar de manera integrada para alcanzar objetivos relacionados con datos que ayuden a contribuir a alcanzar los objetivos de negocio necesariamente. Les contaba que mi primer proyecto como consultor independiente fue ayudar a definir una estrategia de datos. Y como no tenía idea, me puse a buscar, no encontré lo que yo buscaba, algo metódico, paso a paso, pero sí encontré varias fuentes de inspiración. Por supuesto, la fundamental para mí es el marco de referencia de Data Internacional, pero también me topé con otro gran referente que es en el marco de referencia de Data Internacional, en la rueda evolucionada de la gestión de datos, vemos al gobierno de datos ya vigilando el resto de las funciones de la gestión de datos,
y encontré algo que me motivó mucho, que dice, ya no solo el gobierno de datos tiene que ver con definir políticas, sino entre otras muchas cosas, con impulsar la estrategia de datos. No con definirla, pero sí con impulsarla. Otro gran referente, les decía, es DICAM. DICAM, el modelo de madurez de la gestión de datos basado en capacidades, desarrollado por el Enterprise Data Management Council, otro organismo similar a DAMA, pero orientado a empresas para promover el modelo formal de madurez de gestión de datos. Tuve la oportunidad también de contribuir en la traducción de este modelo, por tanto, me inspiró mucho para el método que he desarrollado. Pero si hay algo que me haya inspirado fundamentalmente, es el método que Alexander Osterwalder desarrolló hace casi 20 años para poder describir un modelo del negocio de cualquier organización, de cualquier sector público, privado, en un solo lienzo, en una sola lámina, y poder comunicar a los miembros internos, a clientes, a proveedores, cuál es su modelo de negocio. Y mi reflexión fue, si este método ha sido tan efectivo a lo largo de estos 20 años y es utilizado alrededor del mundo, ¿por qué no podría yo utilizar Canvas para expresar, para comunicar las estrategias de datos? Y así fue como llegué al planteamiento de mi método denominado el método PAC. PAC viene de pragmático, porque tenemos que poder hacer algo de una manera muy simple. Yo postulo que las estrategias de datos tienen que ser abiertas desde el punto de vista que sean heurísticas, que cubran todas las necesidades de una organización, que sean definidas por representantes de toda la organización, líneas de negocio, finanzas, legal, tecnología, áreas de cumplimiento, de compliance. Desde ese punto de vista tiene que ser abierta y no definida por un grupo de élite, pero también tiene que ser abierta desde el punto de vista que sea comunicable con aquellas personas que están haciendo algo en su día a día en relación a iniciativas relacionadas con datos. De ahí viene que tiene que ser pragmático, tiene que ser muy ágil porque es un documento vivo y tiene que ser comunicable. De ahí vienen las siglas de PAC. Y el método PAC está compuesto por 3 grandes componentes: un marco de referencia de estrategias de datos, un conjunto de lienzos o canvas para cada una de esas estrategias, un ciclo de 10 pasos para poder definir o actualizar esas estrategias, y ese ciclo se tiene que seguir al menos una vez al año, en donde terminamos embebiendo la estrategia de datos en la planeación estratégica de una organización para que finalmente podamos hacer que los datos sean vistos como el activo empresarial y relevante que representan para cualquier organización. Lo que planteo aquí en el marco de estrategia de datos es que empezamos por una estrategia de alineación de datos, donde justamente alineamos qué datos necesitamos para cumplir los objetivos estratégicos de una organización. Y ahí, con representantes, ya les decía, de toda la organización, en formatos muy ágiles tipo taller, buscamos que cada representante nos exprese cuáles son sus dolencias respecto a datos, cuáles son las motivaciones que tienen para poder manejar mejor sus datos. Y hay muy importante, ¿cuáles son las preguntas de negocio que se hacen todos los días y que no necesariamente tienen una respuesta, ya sea porque los datos no están disponibles o no llegan con la oportunidad o simplemente no tenemos esos datos?
Pero lo relevante en este nivel, en esta estrategia, no solo preguntar por problemas, motivaciones, comportamientos no sanos del personal en su relación con datos, sino que los priorizamos. Teniendo todos los representantes en una misma mesa, cada quien puede emitir cuáles son los 3 principales problemas para toda la organización, las 3 principales motivaciones, las 3 principales preguntas que hay que responder. Y eso sirve como insumo para definir la estrategia de gestión de datos, que no es otra cosa más que definir la prioridad con la que vamos a ir formalmente adoptando o mejorando las funciones de la gestión de datos. Todos estos recuadros que tenemos aquí al centro representan los gajos de la rueda de Dama, que seguramente ya conocen ustedes, con el postulado de que difícilmente podemos averbar más de 3 funciones a la vez, en donde una es siempre el gobierno de datos. Entonces, a partir de la priorización que recibimos en la estrategia de alineación de datos, se determina cuál de estas funciones van a acompañar al gobierno de datos para irse implementando de manera incremental. Ahora sí, con eso ya podemos socializar esa estrategia de gestión de datos con el equipo de tecnología para determinar qué plataformas necesitamos, qué plataformas técnicas necesitamos. Hay que conversar con otras estrategias que pueda haber en la organización, como la estrategia de cambio, la estrategia de comunicación, y siempre apalancarnos en alguna iniciativa estratégica que exista para ir desplegando la gestión de datos y el gobierno de datos. Con esa estrategia ya podemos detallar la estrategia de gobierno de datos y después pues cada una de estas funciones de la gestión de datos tendrá su propia estrategia. Por eso es que postulo que el concepto de estrategia de datos no es una sola cosa, son varias estrategias engarzadas entre sí con un anillo conductor que son las prioridades que tiene el negocio. Y el ciclo de estrategia de datos, que son 10 pasos, donde empezamos primero por determinar quiénes participan en esta definición, obtenemos esos insumos del negocio, que son las preguntas del negocio, las motivaciones, los puntos de dolor y los comportamientos que vamos a modificar, y vamos elaborando cada una de las estrategias que les mencioné, más la definición del gobierno de datos con su modelo de negocio, porque cualquiera de las disciplinas de la gestión de datos puede verse como si fuese un negocio interno dentro de la organización, con sus propios clientes, su propia propuesta de valor, sus propios aliados y sus propias actividades relevantes. Todo esto nos permite de manera no natural generar, construir hojas de ruta que nos ayudan junto con los Canvas a gestionar las expectativas de lo que se puede esperar de cada una de estas funciones a lo largo del tiempo. Todo eso hay que socializarlo y embeberlo, les decía, en la planeación estratégica de la organización. Y estos son los Canvas, no simples. En una sola lámina podemos expresar la estrategia de alineación de datos, la estrategia de gestión de datos, donde vamos poniendo en el corto, mediano y largo plazo qué es lo que vamos a hacer, siempre guiados por el renglón del gobierno de datos, con la implementación, el establecimiento de las capacidades que un modelo de madurez formal nos recomiende establecer. De ahí la relevancia de contar con un modelo de madurez, el que ustedes quieran, pero que esté basado en capacidades para que pueda ir guiando lo que se tiene que hacer. Y siempre tenemos estos insumos, las motivaciones, comportamientos y problemas, como insumo para definir las estrategias. Ese va a ser nuestro hilo conductor entre cada una de estas estrategias. La de gobierno de datos lo que va haciendo es aterrizar a partir de la estrategia de gestión de datos
se toman las capacidades de gobierno de datos, se determina con qué estructura. No es cierto que tenemos que empezar con un ejército de custodios de datos o de data stewards o de data owners. Tenemos que empezar muy acotado e ir avanzando de manera incremental. Este canvas, este lienzo nos ayuda a comunicar, a generar consenso en la organización de por dónde vamos a empezar, si vamos a empezar por el área de clientes, con el área de ventas, vamos a empezar con finanzas, donde es donde más prioridad tenemos por los dolores o por las preguntas que nos queremos responder. Y así vamos generando, bueno, este es el canvas del modelo de negocio para gobierno de datos y el canvas de la función específica que vayamos adoptando, que vayamos empezando a manejar de manera formal. De ahí, como vamos teniendo corto, mediano y largo plazo, podemos generar las hojas de ruta de manera muy simple. Y bueno, pues este es el tipo de personas que tienen que participar. No en todas las estrategias participan todas las personas que les mencionaba. Solo en la primera, en la de alineación, la fundamental y más relevante de las estrategias, es donde hacemos participar a todos los representantes de la organización. Este método completamente detallado lo encuentran ustedes en el libro, que lo que busca es comunicar este mensaje, difundirlo alrededor del mundo, porque hemos visto que realmente funciona, porque cada persona que lo lee y me comenta sus impresiones, me deja ver que es algo que hace mucha falta, lo podrán ver también en las entrevistas que vienen en el libro. Y pues con eso concluyo. Creo que me pasé un poquito del tiempo que teníamos previsto, pero si hubiera todavía algún minuto para alguna pregunta, estoy a sus órdenes. De otra forma, ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás? sí. Perfecto. Perfecto de tiempo, Marilu. Muchas gracias. Tengo un par de preguntitas que llegaron acá. A ver, una que está relacionada porque ¿qué área o perfil es más receptivo para iniciar o liderar el diseño y ejecución de una estrategia de datos? Y otra pregunta también está relacionada, es que muchas veces el área de TI es el que crea una estrategia. ¿Cómo ves esto? ¿Es un inicio correcto o va a presentar algún problema? Son tan poco relacionadas sobre quién debería liderar la estrategia de datos. Y después hay otra pregunta relacionada a qué principales señales podemos tener en cuenta cuando empezamos una estrategia, si tenemos problemas en la definición, que luego no hagamos una mala estrategia por definirla mal. Entonces, ¿se escuchó? Me cuesta un poquito de trabajo, pero entendí. ¿Quién tiene que liderar este esfuerzo para definir las estrategias? ¿Y qué señales de alerta tengo en el momento de definir la estrategia para darme cuenta que voy por el buen camino? Va, muy bien. Bueno, esa pregunta muy relevante, me la hacen mucho. ¿Quién tiene que impulsar esto? Y nótese que digo impulsar, no es definir. Muchas veces, sobre todo cuando hablo con los líderes de gobierno de datos, le dicen, pues Marilu, es que yo estoy definiendo la estrategia de datos. Para eso me contrataron. Es más, les cuento una anécdota muy rápida. En mi viaje a Praga para el Dama Day en Praga hace unas semanas, tuve la fortuna de conseguir, coincidencia, ¿no? Con una persona que regresaba, iba a hacer escala en Ámsterdam y él regresaba a Ámsterdam. Y en la conversación le pregunto, pues, a qué se dedicaba. Resultó ser el CEO de una organización del sector automotriz. Y él solo empezó a hablarme de que manejaban muchos datos, porque tenían que controlar todos los datos de lo que le pasaba a los autos para notificar a los clientes que habían comprado los autos. Y empecé obviamente a hablarle de la estrategia de datos y le pregunté si tenían una y me dijo que sí. Cuando le pregunté quién la definió, me dice, pues yo era el CEO. Entonces,
lo que les quiero decir es quién tiene que impulsar el que exista la estrategia de datos. Tiene que ser, yo creo que el equipo de gobierno de datos, si existe, o lo más cercano que exista a eso dentro de una organización, quienes están manejando los temas de datos, tienen que impulsar el que se ve. ¿Quién lo tiene que definir? Lo tienen que definir, insisto, representantes de toda la organización. ¿Cómo sabes si vas en buen camino o no cuando no tienes a esos representantes de todos los rubros? Y no tiene que ser el nivel directivo de todas esas áreas. Tienen que participar aquellas personas que más conozcan de cada área. Y a veces no es el nivel más alto directivo. Pueden ser mandos medios, o pueden ser incluso personas operativas, que son los que sufren los temas relacionados con los datos. Tú ves un laberdo con detalle en el libro, todas las recomendaciones de cómo determinar quiénes tienen que participar. Entonces, ¿quién tiene que impulsar esto? Pues tiene que ser alguien que ya está metido en el tema de datos y que está convencido de la carencia. Déjenme decirles algo muy importante que también me preguntan, ¿y cómo vendo yo a la alta dirección que tenemos que dedicarle tiempo para esto? Uno de los entrevistados en mi libro, Hakan Levinson, escribió un libro que se llama Data Diplomacy. Cuando lo entrevisté, yo hacía las mismas preguntas a todos mis entrevistados, y una de ellas era justamente ¿cómo vendes esto a la alta dirección? Y él me preguntó, a ver, Marino, ¿y tú cómo le vendes? Y yo dije, bueno, en base a los puntos de dolor. Dice, bien, pero no es suficiente. Tienes que volverte como un vendedor de seguros de gastos médicos mayores. Porque no tener una estrategia adecuada hoy es como no contar como un seguro de gastos médicos mayores. El problema es el dolor que tienes hoy en tu muela, en tus articulaciones. El problema es el dolor al que te vas a enfrentar ante una urgencia y no tenemos recursos para afrontarla. Eso es lo que le puede pasar a una organización que no tenga una estrategia de datos. Muy bien. Bueno, Marilu, muchas gracias. Este aplauso fuerte que te escuche, a ver, ahí.